Reanudar grabación. ¿Ahí estoy grabando? Excelente. Sí, ahí sí. Gracias, Soledad, gracias. Bueno, entonces, chicos, les explicaba esto. Las leyes se dictan y se sancionan para su aplicación dentro de un territorio, ¿no es cierto? Esto lo saben, lo deben de saber, y si no, se los cuento. Lo cierto es que nuestro territorio nacional está compuesto no solamente por lo que ustedes ven en la superficie, ¿sí?, sino también el subsuelo y el espacio terrestre. Y además de eso, del subsuelo y el espacio terrestre, que es lo que va para arriba y para abajo, de lo que ustedes conocen con el contorno del territorio argentino, hay otros lugares donde también se aplica nuestra ley nacional. A ver, Valentín, vos que estás recursando, contame, ¿dónde más se aplica nuestra ley nacional? ¿Te acordás de algo? En cuestiones territoriales. En las embajadas. Muy bien, en las embajadas. ¿En qué embajadas, Valentín? En las que están en otro territorio, fuera Perfecto, de las nuestro. embajadas argentinas en territorio extranjero, Sí. ¿no es cierto? Sí, perfecto, todos Sí. habrán visto las películas estas de Jason Bourne y todo, que corren hasta la embajada, ¿sí? Porque ahí rige la ley propia del país del que se trate, la embajada, digamos. Nuestro país tiene embajadas en el extranjero, y en esas embajadas argentinas en el extranjero también se aplica la ley argentina, ¿sí? ¿Qué otras situaciones se les ocurre? Otro que no sea Valentín, alguno que se anime a hablarme. ¿Qué les parece? Las embajadas, o sea, tenemos todo el espacio territorial que ustedes ven en el contorno del mapa, para el cielo y para abajo. Puede ser. A ver, Lautaro. ¿El espacio marítimo puede ser? Perfecto, el espacio marítimo, Lautaro, ¿qué sería? ¿Qué pensás vos cuando decís el espacio marítimo? Hay una distancia en kilómetros donde la ley argentina tiene eficacia o se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, excelente, muy bien, Lautaro. si viene un barco chino, por ejemplo, o de algún otro país, y surge algún problema legal, interviene la ley argentina, junto con las normas internacionales. Perfecto. Lautaro, ¿vos ya la cursaste o lo estudiaste antes? No. La estoy cursando ¿Ya ahora. lo sabías? Sí, lo sabía. Ok, perfecto. Excelente, Lautaro. Muy bien. Entonces, lo que dice Lautaro es, dentro del mar hay lo que se llama plataforma submarina, ¿sí?, que se extiende 200 millas náuticas, y es también territorio nacional eso. O sea, no termina en la costa, acá en la playa, en la orillita, sino que se cuenta para adentro una cantidad de millas náuticas donde también se aplica nuestra ley nacional, ¿sí? Entonces, como bien dice Lautaro, si viene un barco extranjero y entra en ese territorio, en ese mar territorial, ahí también se va a aplicar la ley argentina, ¿sí? ¿Se entiende? Con la diferencia de que hay dos tipos de buques, ¿sí? Hay buques de bandera, buques de guerra y buques mercantes o buques comerciales, ¿sí? La diferencia es que los buques de guerra no pierden la bandera nunca. Entonces, por más que un buque extranjero de guerra entre en nuestro territorio, en el mar territorial argentino, se le va a seguir aplicando la ley de su país de origen. ¿Se entiende? Necesito que alguno me haga un gesto, si se llega a entender, o si alguno no entiende, que me pregunte. Sí, ok. Entonces, y lo mismo pasa con las aeronaves, ¿sí? También hay de guerra, y hay buques o aeronaves comerciales o de guerra. Las comerciales sí son las que pierden la bandera cuando entran dentro del territorio de otro país, ¿sí? En cambio, las de guerra, sean buques o aeronaves, no pierden la bandera y se siguen rigiendo por la ley de su origen, digamos. Entonces, muy bien lo que decían los chicos, no me acuerdo quién era que habló, pero muy bien, que en ese territorio del mar también se aplica la ley argentina cuando entra un buque o aeronave que no sea de guerra comercial, ¿sí? Que pierde la bandera de origen y adopta como ley vigente la ley argentina, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Esto es bastante sencillo, es bastante fácil. ¿Qué pasa? También hay... Si es una aeronave... Si es una aeronave comercial, pero de bandera argentina, por ejemplo, Aerolíneas Argentina, en el exterior, ¿y? dentro de esta bandera. aeronave. ¿Es de bandera? ¿Se asimila a que fuera una aeronave de guerra? Exacto. Valentín, no se asimila, porque pasa al revés. Es como el buque extranjero, comercial, ¿sí? Porque no es de
guerra. A ver, más allá de que sea línea de bandera, pierde esa situación, digamos, en cuanto a la aplicación de la ley, ¿no es cierto? Estamos hablando de eso. ¿Sí? Perfecto, sí. No es que deja Pensé de que ser al ser de aerolíneas bandera, argentinas, sino que pero se le aplica la ley del lugar donde esté el aeropuerto donde está parada, básicamente, para entenderlo, ¿sí? Por eso, en los buques o aeronaves argentinos pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Si es de guerra, no pierde la bandera nunca, con lo cual ese territorio también va a ser un territorio donde se aplique la ley argentina, si es de guerra. Así esté el barco fondeado en otro puerto. ¿Se acuerdan los más grandes? Ahí veo un Gustavo, puede ser que se acuerde, porque lo veo con un poquito más grande que el resto, ¿no? 18 no, ya Gustavo, pero no mucho más, pero se debe acordar a lo mejor de la situación de la fragata Libertad. ¿Te acordás, Gustavo, de esta situación hace unos años? ¿Qué pasaba, Gustavo? ¿Qué te acordás? Nada, hubo un pedido de embargo de la embarcación y no se pudo hacer porque como era una nave de guerra y estaba en territorio extranjero, no se podía hacer. Exacto, eso es exactamente lo que pasó, lo que dice Gustavo. Yo creo que los más chiquitos no se deben acordar, ahí lo veo a Federico que dejó de comer o terminó de su merienda. No se debe acordar Federico porque tiene pinta de 18, 19, pero efectivamente en ese momento la fragata Libertad estaba fondeada en un país africano y los, ¿cómo se llama? Los capitales buitres querían embargar la fragata para cobrarse lo que ellos consideraban les correspondía. Y la duda que se presentaba en ese momento con relación a la fragata Libertad, que en realidad no es un buque de guerra, sino que es un buque escuela. Entonces ahí estaba ahí fue la discusión, ahí se presentó esa discusión en ese momento porque no estaba tan claro, no es un buque de guerra específicamente, ¿sí? Es un buque escuela y sin embargo se hizo valer la aplicación de la ley argentina, por eso no se pudo en ese momento embargar la fragata como parte del pago de lo que consideraban estos fondos buitres que les correspondía, ¿sí? Ahí lo veo a Juan Zanotti, que también se debe recordar esta situación porque lo veo un poco más grande de 18, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas que los más chiquitos por ahí no registran o no recuerdan, y María también, la veo que se ríe, que se deben acordar los mayores. Es interesante que lo sepan los más chicos porque fue una situación que no pasó hace tanto y sin embargo coincide o viene bien en la aplicación de este tema que estamos viendo hoy, chicos, ¿sí? Entonces, si no lo vivieron y quieren buscarlo, espérenme que voy a la sala de espera, que se ve que hay gente que quiere entrar. Ahí está. Bueno, si volvemos, si alguno le interesa y tiene ganas de buscarlo, busquen lo que pasó con la fragata Libertad y van a ver que justamente en una situación, un caso de aplicación de la ley argentina o ley extranjera, hubo un conflicto en eso para ver qué pasaba con estos fondos que pretendían este embargo, ¿sí? Bueno, entonces, estamos, territorio, suelo, subsuelo, espacio aéreo, el mar territorial, los buques o aeronaves con bandera argentina de guerra sostienen la ciudadanía, digamos, para decirlo de alguna manera, o la aplicación de la ley nacional, no importa dónde estén, los demás, los comerciales, lo pierden y al ingresar en territorio de otro país se aplica la ley extranjera. ¿Sí? Hasta ahí estamos bárbaros. Bueno, entonces, esa es lo que se llama aplicación territorial de la ley. ¿En qué lugares, en qué territorios la ley argentina va a ser aplicada, más allá de que estemos específicamente dentro de la circunscripción del territorio o se encuentre la persona o lo que fuera que sea en otro territorio que no sea la Argentina? Ah, y esta pregunta les hago, a ver si alguno lo sabe o lo recuerda. Estábamos diciendo que el mar territorial se extiende por 200 millas náuticas. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se cuenta? ¿Quién me puede contar desde dónde se cuenta esta distancia para saber hasta dónde llega nuestro territorio? Desde la línea de la carpa, desde la orilla, desde la costa, donde hay arena, donde se termina la construcción. ¿De dónde se cuenta? Desde el pico máximo de la parte este de la costa, sería. Fabián. Del territorio argentino. ¿Cómo sería? A ver, contame, ¿qué se te ocurre cuando decís pico máximo de la costa este? Claro, o sea, en la parte que más sobresale de la parte este, de la parte este del país,
es la que a partir de ese punto es donde se empiezan a tomar las 200 millas. Bien, o sea, a ver, yo voy por la costa, llego a Punta Iglesia, que está más salido, ¿no? Sí, no necesariamente ¿Se entiende? de la parte de Mar del Plata, puede ser de otra parte también de Argentina. Ajá, bien. Bueno, no es tan así, Fabián, te explico por qué. Porque vos lo que pasa, o sea, la figura que se forma adentro del mar es la misma figura que se forma en el contorno de nuestro territorio digamos, de tierra, ¿sí? Es la misma figura de la Argentina, Sí. pero sobre el mar, ¿sí? Porque si vos, como vos decís, si vos supongamos que yo tomo la punta, si yo lo miro al mapa, me lo imagino, digamos, la parte más salida de la provincia de Buenos Aires es la parte que está más al este, digamos, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que digo? Exacto. A Sí, ver, sí. yo tengo el mapa, ¿no es cierto? Y voy por acá. La parte gorda de la provincia de Buenos Aires es la que está más salida, ¿sí? Entonces, según lo que vos me decís, yo interpretaría que desde la punta gorda de la provincia de Buenos Aires, una línea perpendicular para abajo marca el mar territorial argentino. O sea, Podría de ser así. cada parte. O sea, si Claro. tomamos la parte de la provincia de Buenos Aires, vamos a tomar la parte que más sobresale. Ahora, si tomamos la parte más del sur de la Patagonia, de ahí va a ser diferente. No sé si me Bien. explico. O es como yo lo entiendo, por lo menos. Claro. Vos pensá esto, Fabi, escúchame. El mismo contorno que vos ves en el territorio es el que se repite en el mar. ¿Sí? La misma pancita, después cuando va para adentro, ¿sí? Las ensenadas, las bahías, todo se repite 200 millas para adentro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y desde dónde Sí. se toma? No se toma desde la parte más salida, sino que se toma desde la bajamar, desde la línea de bajamar. Cuando el mar está más retirado, ¿sí? Y por eso te digo que después en el mar se repite el contorno de Argentina 200 millas para adentro. ¿Se entiende? Sí, sí. Fabián, ¿se Sí, llega a sí. entender lo que explico? ¿Sí? Entonces, desde la línea de Sí, sí, bajamar, lo entendí desde ahí, perfecto. repitiendo el contorno. ¿Sí? Entonces queda como si fuese una Argentina trasladada 200 millas para adentro. Para adentro, si tuviéramos límite en el Pacífico también, sería para el lado del Pacífico también, entonces sería como una ampliación del territorio. Pero claramente no lo es, entonces, porque tenemos del otro lado a Chile como límite. ¿Sí? ¿Ahí lograron entrar, Exacto. chicos, los que estaban Sí, esperando? sí. Bien, eso sí, Fabián, quedó claro. Me dicen que Sí, había sí, lo chicos entendí. esperando en la sala de espera. ¿Entraron? ¿Se pudo? Bueno, vamos a suponer que sí. Bueno, eso por un lado, eso para el lado del mar. ¿Sí? O sea, repite el contorno, 200 millas para adentro desde la línea de baja mar. Cuando el mar está más retirado del todo, hasta ahí se cuenta, a partir de ahí se empieza a contar para adentro. ¿Estamos? Por supuesto que esa Profe, situación... Sí, hay chicos que siguen a la sala de espera y dicen que no los aceptó. pero yo no puedo, no tengo más nadie en la sala de espera, Melina. Ah, bueno, acá me están avisando que están y no pueden ingresar. Qué raro, tengo 60. Parece que pasaron Adentro. dos identificaciones y dos claves y está confuso. Ah, bueno. Esa parte ya no la sé. No puedo ayudar ahí. Pero yo lo que no tengo a nadie en la sala de espera, Melina, decirle que vuelvan a ingresar o que vuelvan a intentar eventualmente y los acepto de nuevo, ¿sabes? ¿Me haces Bueno, ese ahí favor? les aviso al grupo. Dale, genial, gracias. Bueno, eso para el lado del mar, hasta ahí estamos claros. Y para el lado de la montaña, para el lado de Chile, ¿cuál les parece que es el límite? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se establece el límite? Por las altas ¿Por cumbres. dónde? Perfecto, Juan, excelente. Por la línea de las altas cumbres, ¿sí? ¿Sí? Al revés de esta situación de la baja mar, por la línea de las más altas cumbres. Entonces, va bordeando la parte más alta de la montaña. Excelente, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Y si hubiera un límite con un río limitando, ¿cuál sería, Juan, al revés, la opción?
Digo, si supongamos que nosotros tenemos toda montaña, pero supongamos que en el límite de Paraguay con Paraguay, ¿sí? ¿Cuál sería al revés? La más alta, y entonces en un río, ¿cuál sería? La línea de cauce más profundo. Ah, bien, cauce profundo, esa no sabía. ¿Ok? Entonces, ¿entienden? La línea de la montaña, la más alta, y si fuera un río, ¿sí? La línea de cauce más profundo. Ahí está el límite, por ejemplo, con Paraguay o con Brasil, ¿sí? Que tenemos límite acuático. No sé si se llama acuático, pero vamos a suponer que sí. Ahí están entrando, me parece, Ailén Díaz, que es la última que me quedaba pendiente. Ailén, ¿estás ahí? Vamos a esperar un segundito que termine de entrar. Es complejo, chicos. Van a tener que tener paciencia, ya lo saben por el primer cuatrimestre, pero van a tener que tener paciencia con el tema de la forma de cursar de este año. Pareciera que estamos todos bien. Bueno, entonces hasta ahí estamos divinos. Ya establecimos cómo funciona la aplicación territorial de nuestra ley, de nuestra legislación, ¿sí? Ahora vamos a ver desde cuándo, porque todo bien, pero las leyes se sancionan, ya el proceso de sanción de leyes lo deben de saber, ¿lo saben? ¿Alguien tiene duda en cuanto al proceso de sanción de leyes? ¿Alguien? Todos saben cómo funciona la sanción de las leyes. Si no lo saben, chicos, es el momento de preguntar, aunque no sea la materia, lo vamos a aclarar para que no queden situaciones dudosas. ¿Sí? ¿Gustavo? No, sabe. Bernardo, perdón. Todos saben. Bernardo, ¿no sabes? Abrime el micrófono, Bernardo, que te quiero escuchar. No te escucho. Apretá el cursor. ¿Estás con una compu o con el teléfono? No te escucho nada, Bernardo, pero entiendo que... ¿Querés que te lo explique? Sí. Bueno, vamos a ver, Bernardo. La sanción de las leyes, primera cuestión, las leyes de dónde salen, ya saben que salen de Poder Legislativo, ¿no es cierto? Que es las dos cámaras, la de diputados y los senadores. Les explico a nivel nacional, pero en todos los niveles pasa lo mismo, ¿sí? Una ley surge de una de las dos cámaras, o puede ser por iniciativa de particulares, hay más situaciones, pero vamos a ver la situación general y regular de una sanción de una ley. Surge de una de las cámaras, puede ser de diputados o de senadores. Después de que se apruebe ese proyecto en la cámara en la que surge, pasa a la otra cámara, ¿sí? Si arrancó en diputados, pasa a senadores, y viceversa. Si arrancó en senadores, pasa a diputados. Aprueba, puede tener modificaciones y demás cuestiones, pero va y viene la ley, si se modifica, vuelve a la cámara de origen. Por ahí es un proceso un poco más largo, pero básicamente sale de una cámara, pasa por la otra, y si la otra cámara también lo aprueba, pasa al Poder Ejecutivo en cabeza del presidente, y el presidente tiene la opción de vetar esa ley o directamente de sancionarla, y entonces ya tendríamos una ley vigente. Para entrar en vigencia en nuestro territorio, y ahora vamos a ver cómo entra en vigencia esa ley, de qué manera. ¿Se entendió más o menos, Bernardo, en términos generales? ¿Sí? El Poder Legislativo, en definitiva, con sus dos salas, es el encargado de sancionar las leyes de nuestro país. ¿Sí? Con este sistema, pasa por una, pasa por la otra, va el presidente. El presidente puede decir que sí, y listo. Ahora vamos a ver cuán listo y de qué manera. O puede decir que no, y vuelve para atrás la sanción de esa ley. Esa ley no sale con el veto. ¿Sí? Ese, más o menos, en grandes términos, hay muchas variantes posibles, pero en grandes términos es así como funciona nuestra sanción legislativa, la sanción de nuestras leyes, ¿sí? Bueno, ahora, bien, sabiendo esto, cómo funciona esto, cómo salen las leyes después, por supuesto, que deben de ser aplicadas por el Poder Judicial, ¿sí? Que es donde ustedes van a trabajar o con quienes ustedes van a tener vínculo el día de mañana cuando se reciban de abogados. Entonces, eso lo tienen que saber. La ley sale de un poder y lo ejecuta otro, o lo hace cumplir otro poder, ¿sí? La ley que sale de la Cámara, de cualquiera de las dos cámaras, pasa por los tres poderes. Pasa por el Legislativo, que es el que arranca, el Ejecutivo, que es el que en definitiva le da el visto bueno, si considera que corresponde, y el Judicial, que es el que va a articular el cumplimiento, o va a controlar el cumplimiento, o va a aplicar esa ley que sancionó la Cámara,
que haya el Poder Legislativo en su momento, ¿sí? Entonces, espérenme que hay otra persona más, Delfina, para entrar, así le damos lugar a todos. Bueno, queda claro entonces cómo funciona, ¿sí? Bernardo, Cámara, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, va a controlar y aplicar las leyes, ¿sí? Va a controlar el cumplimiento y va a aplicar la ley. Ay, te escucho perfecto, Bernardo, ahora. Ay, porque saqué el auricular y puse el de la compu. Excelente, excelente. Y acá dice Fabián Gómez Duarte, que es lo que explica el artículo 78 de la Constitución. Muy bien, Fabián, sí señor. Tiene vicisitud, tiene otras aristas, digamos, ¿sí? La sanción. No, posiblemente no sea tan lineal, como yo se los explico, pero en grandes términos funciona de esta manera, ¿sí? Bueno, ahora bien, ya quedó claro que esa ley, ¿dónde se va a aplicar? ¿Cuál va a ser el territorio sobre el que se va a aplicar? Ahora, ¿desde cuándo se va a aplicar esta ley? ¿Sí? Y ahora les voy a compartir un PowerPoint que no hice yo, la verdad, pero sería interesante que lo veamos porque no creo que me guste. A ver, espérenme, déjenme verlo, yo estoy mirando antes que ustedes. Pero ya voy, chicos, ya voy, es un segundo. Pero básicamente lo que vamos a ver ahora es en qué momento esa ley, que ya sabemos cómo salió, acá está. Cómo salió esa ley de la legislatura, vamos a ver en qué momento entra en vigencia. Ya sabemos dónde se aplica, ahora vamos a ver en qué momento entra en vigencia. Y acá les comparto este PowerPoint que voy a ir pasando de a poquito, mientras salgo yo de la pantalla un minuto, así se concentran en el PowerPoint y no los distraigo. Bueno, chicos, entonces, efectos de la ley con relación al tiempo, que es lo que dice el PowerPoint que están viendo. ¿Qué pasa? Para poder desarrollar este tema se los dividí como en 3 ejes, en 3 espacios o 3 preguntas que vamos a tener que contestar para ver en qué momento entra a funcionar una ley. ¿Sí? La primera pregunta que se me ocurre, la más básica, es ¿a partir de cuándo comienza a regir la nueva ley? ¿Sí? Sale la ley, como ya vimos, y hay un momento en el cual empieza a regir. ¿Sí? Ese es el primer interrogante que vamos a tratar de despejar en esta instancia de la clase de hoy. El primer interrogante entonces es a partir de cuándo empieza a regir la nueva ley. El segundo interrogante es hasta cuándo rige esta ley vigente, cuál es su periodo o su vida útil, ¿sí? ¿Qué pasa al final de su vida? ¿Cómo puede ser que deje de funcionar? Y el tercer interrogante que se me ocurre plantearles en esta instancia es a qué relaciones o situaciones jurídicas se va a aplicar esta nueva ley, ¿sí? ¿A qué cosas esta nueva ley se va a aplicar y en qué circunstancias se va a aplicar? Y esa es la parte a lo mejor más compleja, pero ya la vamos a ir viendo a poquito, ¿sí? Bueno, primera cuestión. A ver si esto sigue así. Ah, no lo hice. Espérenme, chicos. ¿Ahí están viendo el Power? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Graciela me dice que sí. Excelente. Bueno, les dejo esta apuesta, pero voy a ir aclarándoles algunas cuestiones previas. Graciela, que es joven, Graciela, como somos tocayas jóvenes. Es raro ver muchas Gracielas, no hay muchas. Sí, profesora. Bueno. Muy joven, digamos que no. ¿Qué me dijo Graciela? No, que no es joven, me dice, sí, yo la veo re joven, Graciela. Te veo re joven, Graciela. Vamos a tutearnos, porque si no vamos a estar... Bueno, primer interrogante entonces. ¿A partir de cuándo empieza a regir la nueva ley? Vamos, tienen el código, todos tienen código a mano, y si no lo tienen les recomiendo que consigan uno, ¿sí? Que sea del código nuevo y no vayan a conseguir el código viejo, porque sería una pérdida, un gasto de dinero innecesario, porque no sirve más. Así que consíganse un código de los nuevos, no nuevo en términos de uso, sino nuevo en la ley, el código nuevo, que diga Código Civil y Comercial de Nación. Si dice Código Civil solo, es el código viejo, ¿sí? El código nuevo unifica las dos materias, la civil y la comercial. Entonces, si ustedes tienen a mano un código que dice Código Civil y Comercial de Nación, estamos perfectamente, Valentín, ¿sabes?
Que te veo ahí con el micrófono abierto. ¿Me estabas por decir algo, Valentín? No, estaba leyendo la placa de Power. Perfecto. Bueno, entonces, vamos con el artículo 5 del código, ¿sí? Que dice, las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen. Entonces, tenemos esta ley que salió de las dos cámaras y que el señor presidente aceptó, ¿sí? Y entonces, en nuestro artículo 5 del Código Civil y Comercial dice, esta ley va a regir a partir del 8º día de su publicación oficial. Primera cuestión, primera opción que tenemos, ¿sí? Es desde el 8º día, desde la publicación oficial. La publicación oficial normalmente se hace referencia a lo que se llama boletín oficial, que es un diario en el cual se publican todas las cuestiones referidas a lo que, digamos, es el medio de comunicación de la actividad estatal, ¿sí? Entonces, después del 8º día de la publicación en el boletín oficial, recién ahí entra en vigencia la nueva ley que salió de la Cámara Espérenme, chicos, que tengo que admitir más gente que se ve que va entrando de a poco. Les cuento esto, ahora hago un paréntesis. Las clases las vamos a iniciar puntualmente, ¿sí? No me importa que después se sigan agregando, sigan llegando, pero recuerden, si quieren estar a tiempo, que la clase la iniciamos 18:30 en punto, ¿sí? En las virtuales y en las presenciales, si en algún momento las retomamos, también las vamos a iniciar en horario. Después las terminamos más temprano si es necesario o si el tema no da para más, ¿sí? Pero no me molesta, insisto, que se incorporen posteriormente a la clase, pero si quieren arrancar la clase desde el principio, sepan que yo voy a ingresar a la clase 18:30, casi sin excepción, ¿sí? Para que no perdamos tiempo eventualmente los que son puntuales. Bueno, entonces, volviendo a lo mismo, volviendo a lo que estábamos, 8 días después de la publicación en el boletín oficial, a partir de ahí la ley entra en vigencia, ¿sí? 8 días, ¿cómo sería? ¿Cómo se les ocurre que puede ser 8 días? ¿8 días desde cuándo? ¿Desde ese día, desde el día siguiente? ¿Alguien se le ocurre algo? A partir del día siguiente, profesora. Muy bien, Graciela. O sea, digamos, es a partir de las 0 horas del 9º día. ¿Se entiende? ¿Sí? Digamos, si yo publico una ley el 1 de abril, va a entrar en vigencia a las 0 horas del 10 de abril. ¿Sí? ¿Se entiende? A partir de las 0 horas, dice 8 días desde su publicación, pero es cumplido el 8º día a partir de las 0 horas del 9º. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, excelente hasta ahí. Y la segunda parte del artículo 5 dice, desde el día que ella determine, como segunda opción de entrada en vigencia de las leyes, ¿sí? Quiere decir esto que si una ley en particular dice que ella va a empezar a regir desde el 1 de enero del 2021, aunque se publique hoy, empieza a regir desde el 1 de enero del 2021, como la propia ley establece. Les doy ejemplos de esta situación que han pasado. Por ejemplo, normalmente esto del día que la ley establece son posteriores al 8º día, pero puede haber ejemplos de leyes que entran en vigencia antes del 8º día, pero tiene que estar establecido por la ley. Pero insisto, normalmente la situación se da cuando la ley misma dice que va a entrar en vigencia después de los 8 días de publicada, ¿sí? Por ejemplo, la ley 340 de 1869, que es la que puso en vigencia el Código de Vélez, ¿sí? Fíjense que la ley se publicó en 1869 y decía que el código empezaba a regir a partir del 1 de enero de 1871, ¿sí? O sea, esta ley, el Código de Vélez, el código nuestro originario, empezó a regir mucho tiempo después de que la ley fuera publicada en el boletín oficial, ¿sí? Lo mismo pasó con nuestro código actual vigente, ¿sí? La 26994 es del 8 de octubre del 2014, ¿sí? Se publicó la ley 26994 el 8 de octubre del 2014. Sin embargo, decía que el nuevo código iba a empezar a regir a partir del 1 de enero del 2016, que tampoco fue al final, porque la 27077 adelantó esa entrada en vigencia el 1 de enero del 2015. ¿Sí? Entonces, una ley que se publicó en el 8 de octubre del 2014 decía que iba a entrar en vigencia esa propia ley
el 1 de enero del 2016, que al final terminó siendo el 1 de enero del 2015. ¿Se entiende? ¿Sí? En esas circunstancias, este tipo de ley, sobre todo las que son muy frondosas, como un código, dan un plazo más allá de los 8 días por una cuestión lógica, ¿sí? Son leyes que son eternas, es un libro, entonces significa, le da como, de alguna manera, dar un plazo más para que se internalice esa situación, ¿sí? Por eso les doy los 2 ejemplos de nuestros 2 códigos, el anterior y el vigente actualmente, que los 2 entraban en vigencia mucho más allá de los 8 días establecidos en la primera parte del artículo 5, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos perfecto. Bueno, entonces queda claro con el artículo 5, ¿cuándo empiezan a regir las leyes? ¿8 días o desde cuando la ley establezca que así sea? ¿Sí? De la propia ley se establece su entrada en vigencia. Bueno, hasta ahí con el... A ver, sí, con esta retroactividad. Después les paso bien el PowerPoint para que lo vean y si quieren sacarle foto y todo, pero voy de a poco porque lo tengo organizado de distinta manera para que sea más entendible. El segundo interrogante que teníamos entonces, ¿hasta cuándo la ley está vigente? ¿Hasta cuándo tiene vida la ley? Más allá de que la sanción está clara en el artículo 5, esta ley empieza hoy, 9º día, 0 horas del 9º día de su publicación. ¿Hasta cuándo? Y acá hay 2 situaciones que se nos pueden dar por lo cual una ley deja de estar vigente. Puede dejar de estar vigente porque se deroga, ¿sí? Porque la ley se deroga. Ahora vamos a ver cómo. A ver si me están preguntando algo, chicos, no sé. Sí, alguien me pregunta algo. Espérenme, que reviso lo que me están preguntando. Dice Agustina Blanco, no está en el campus hasta que la otra ley la derogue. No, no te preocupes, Agustina. ¿Qué era lo que querías decir, corazón? ¿Querés hablarme, Agustina? No, eran 2 cosas distintas. Estaba preguntando si no estaba en el campus el PowerPoint. Ah, sí. Eso, porque dijo que después si no le teníamos que sacar foto, pero era para saber si estaba en el campus. Tenés razón, y lo otro, en el campus, sí, tenés razón. Y el segundo renglón estaba empezando a contestar lo que estaba preguntando. Perfecto, hasta que la otra ley lo derogue. Tenés razón, es que funciona así. Las 2 que sí, Agustina. Están en el campus y sí hasta que la otra ley la derogue. Sí, señora. ¿Sí? Vas muy bien, Agustina. ¿También la estás recursando, Agustina, o es la primera vez? Ah, perdón, había silenciado. No, primera vez. Ok, te adelantaste ya en el estudio. En el campus hay 2 posiblemente. Yo elegí este hoy, pero hay otro más también, Cintia. Cintia me está hablando y Agustina también. Vamos de a poco. Agustina, ¿es la primera vez que la cursaste? ¿Adelantaste? ¿Estuviste estudiando antes, Agustina, o ya lo sabías de antes? Trabajo en un lugar que siempre hablan de esto. Necesito saber esto. Perfecto, me parece muy bien. Y la otra situación que contaba Cintia, en el campus debe haber varios, este es uno de ellos, quizá hay otro más PowerPoint con relación a esto, ¿sí? Y ahí, Gustavo pregunta, ¿suben todo el campus? Yo no puedo entrar. Bueno, seguimos, chicos. Después, si quieren, nos quedamos contestando las preguntas. Yo no sé, ayudamos demasiado para la entrada al campus y todo eso. La verdad es que no tengo mucha cancha para todo esto. Pero bueno, vamos de a poquito. Bueno, entonces, como decía Agustina, muy bien, la primera opción por la cual una ley deja de regir es por la derogación. La derogación quiere decir que una ley pierde eficacia como consecuencia del dictado de una ley posterior, ¿sí? Una ley posterior hace que la ley anterior quede derogada, que pierda eficacia. La derogación significa esto, perder eficacia, sin no tener más significación, ¿sí? Entonces, derogación significa que una nueva ley deja sin efecto a la ley anterior, ¿sí?
Y esta derogación, la verdad es que puede ser de dos tipos, puede ser una derogación expresa o una derogación tácita, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. La derogación expresa, como la palabra lo indica, la nueva ley debe de disponer explícitamente la extinción, digamos, de la ley anterior, ¿sí? Entonces, para que la derogación sea explícita, la nueva ley tiene que hacer referencia expresa a esta derogación. Tiene que decir que deja sin efecto la ley anterior, ¿sí? Para que esto pase, para que esta derogación explícita pase, tiene que darse como condición que el poder que sanciona la nueva ley sea el mismo poder que sancionó la ley anterior, que quiere derogar, o un poder superior. ¿Cómo va esto entonces? Si un intendente saca un decreto municipal diciendo que deja sin efecto una ley nacional, en ese caso no se puede derogar la ley nacional por un decreto municipal. Entonces, para que, sí, cómo no, lo repito, Manuela, el tema es el siguiente: para que la ley pueda ser derogada por una ley posterior, tiene que cumplir esta condición de que la ley nueva sea sancionada por un poder igual o superior al que sancionó la otra ley, ¿sí? Esto quiere decir, a modo de ejemplo, si hay una ley nacional y el intendente de Mar del Plata saca un decreto derogando la ley nacional, no lo puede hacer porque tiene menos poder que el poder nacional. ¿Se entiende? El poder municipal es inferior al poder nacional. En el municipio, el intendente puede sacar un decreto derogando uno anterior, ¿sí? Incluso la provincia puede sacar una ley derogando un decreto municipal, pero nunca al revés, ¿sí? El que puede lo más, claramente puede lo menos, pero el que puede lo menos no puede extenderse a derogar leyes que están por arriba de su poder, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, esta es la derogación expresa. Hay otro tipo de derogación que es la derogación tácita, ¿sí? Quiere decir esto que no va a estar concretamente establecido en la ley nueva que deja sin efecto la ley anterior, sino que lo que va a pasar es que va a haber dos reglamentaciones que se aplican a la misma situación, ¿sí? Y normalmente se funciona la derogación tácita cuando estas dos leyes son contrapuestas o tienen soluciones opuestas, ¿sí? A ver, espérenme que me preguntan algo más. Es lo que pasa en Tandil con el decreto municipal de la cuarentena. En ese caso, ¿qué pasaría? Claro, en Tandil, no sé si todos los chicos están al tanto de esto, porque por ahí algunos nos miran la tele o no están cansados de tanto noticiero. El intendente de Tandil decidió salirse del sistema de fases, ¿sí? Quiere decir que por un decreto municipal intenta derogar un decreto nacional. En ese caso, claramente no va a poder, ¿sí? Ahora voy, Lautaro, con la derogación tácita. Volví a la expresa, ¿sí? Dame un segundito, Lautaro, que ya voy. Para poder derogar un decreto nacional, debería de tener igual o más poder que el que sancionó el decreto originario. En este caso, pareciera que el intendente de Tandil no tendría el poder suficiente como para derogar por una ordenanza municipal o por un decreto municipal un decreto del presidente de la nación. Pareciera que no le alcanza el poder, digamos, ¿sí? Está como un nivel, va 2 niveles por debajo, pareciera, ¿no? Está la nación, la provincia y recién ahí el municipio, ¿sí? No sé qué pasará al final. ¿Por qué? Porque es una situación particular y de emergencia. Claramente son situaciones que no están en la habitualidad de la vida legislativa de un país, porque estamos en una situación de emergencia. Entonces, en esas situaciones, a lo mejor surgen cosas que no están establecidas en la ley concretamente, como lo que estamos viendo nosotros, ¿sí? Hay que tener paciencia y ver qué pasa con todo esto. Pero básicamente pareciera que el intendente de Tandil no tendría poder suficiente como para derogar un decreto nacional, que es el de la emergencia que estamos viviendo, de la situación de aislamiento y esto, ¿sí? De las fases, básicamente, que es de donde se salió Tandil. Bueno, ¿se entiende, Fabián? Pareciera en principio que no tendría el poder suficiente como para derogar
por un decreto municipal, un decreto nacional, ¿sí? Pero, insisto, pareciera, en la teoría, hay que ver qué se resuelve al final. Bueno, y vuelvo, Lautaro, con la derogación tácita. La derogación tácita implica que, la tácita quiere decir que no está escrita, que no es expresa, ¿sí? Que no está explícito. Entonces, la nueva ley no va a decir, como en el caso anterior, que se deroga la ley anterior, ¿sí? Sino que por incompatibilidad, digamos, de las dos leyes, se va a aplicar la nueva y no la vieja. Porque a la misma situación, posiblemente se le pueden aplicar las dos leyes, entonces cuando sea el momento de aplicar la ley, se va a optar por la ley nueva en detrimento de la anterior que quedó sin efecto, que quedó derogada por esta ley nueva implícitamente, ¿sí? Quiere decir que no dijo específicamente que la derogaba, sin embargo, su aplicación en conjunto no puede darse. Entonces, si es incompatible la aplicación de la nueva con la vieja, se va a estar por la aplicación de la ley nueva. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se llega a entender cómo funciona? Quiere decir Sí, entonces sí. que hay, perfecto, que hay dos diversas supuestas soluciones en base a normas presentes en el sistema. Muchas veces pasa esto, Lautaro, porque ¿qué pasa? Nuestra legislación es tan amplia que muchas veces se legisla sin tener en cuenta que ya había una ley que legislaba con relación a este tema, ¿sí? Muchísimas veces pasa esto, pero ¿qué pasa? Al momento de aplicar la legislación a un caso concreto, se encuentran con que hay dos posibilidades para aplicarla, ¿sí? En ese caso, se va a aplicar la ley nueva porque tácitamente dejó sin efecto la ley anterior, ¿sí? Sí, Lautaro, la ley posterior deroga la anterior, implícita o explícitamente. En cualquiera de las dos situaciones, siempre la ley nueva deroga la anterior. Lo diga expresamente o no lo diga expresamente. ¿Sí? Bueno, hasta ahí creo que vamos bien. La otra situación por la cual se puede dar la salida de vigencia de una ley, o la muerte de una ley, o el que deje de regir una ley, es por la caducidad, ¿sí? La caducidad de la ley implica que la ley pierde fuerza, pero no ya por una ley posterior que se dicta, sino porque dos situaciones posibles, o porque termina el plazo, o la condición por la que la propia ley se sancionó, ahora les voy a explicar, o porque se transforma en letra muerta, porque hay una costumbre que hace que esa ley deje de tener vigencia, ¿sí? Entonces, la caducidad de la ley puede darse en dos situaciones posibles, en dos situaciones. Que la propia ley tenga un plazo de vigencia, ¿sí? En ese caso, por supuesto, si dice hasta el 31 de diciembre de 2021, ese día, 31 de diciembre de 2021, deja de regir esa ley porque la misma ley tenía un plazo de vigencia. O porque tenía una condición, que también es otra posibilidad de que la ley deje de tener vigencia y por caducidad deje de regir. Por ejemplo, si dice, esta ley va a tener vigencia hasta que se logre, supongamos que sea una ley ahora que está tan vigente, de vivienda, ¿sí? Supongamos que diga, esta ley esta que se sanciona va a tener vigencia hasta que no haya ningún argentino que carezca de vivienda en el país, ¿sí? Entonces, si se cumple esa condición, el día de mañana, la ley, por supuesto, deja de existir o deja de tener vigencia por caducidad, ¿sí? Entonces, en la primera situación se dan estas dos cuestiones, o que haya un plazo que se cumple, o que haya una condición que también se cumple. En ese caso, la ley, por caducidad, no ya, como habíamos dicho en el caso anterior, por derogación, porque no es que va a haber una ley nueva, sino que la misma ley deja, ahí te explico, Manuela, un segundito, porque no termino de entender tu pregunta, sino que en la caducidad la misma ley deja de tener vigencia porque llega a su fin, el fin que ella misma estableció, ¿sí? O porque le cumplió el plazo o porque cumplió la condición. No entiendo, Manuela, lo que me preguntás. ¿Se transforma en qué? La ley... Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuela? Bien, ¿vos?
Muy bien, contame. No, que vos estabas diciendo que la ley pierde fuerza porque termina el plazo o porque se transforma y no llega a escuchar lo que dijiste. Porque se termina el plazo que la misma ley estableció o porque se cumple la condición que la misma ley estableció. Ah, ¿sí? perfecto, perfecto. ¿Sí? Cualquiera de las dos situaciones hace que la ley pierda fuerza y no tenga sentido más que nada. Bien. ¿Sí? Porque si se cumplió la condición, cumplió el objetivo por el cual la ley estaba sancionada, y si se cumplió el plazo, también perdió el objetivo. ¿Entendés? Entonces no es que deja de tener vida la ley porque ya no tiene sentido que exista. ¿Sí? Entonces es una forma de que la ley, que opere una caducidad sobre la ley. Caducidad quiere decir muerte, ¿sí? O pérdida de posibilidad. ¿Sí? Entonces, en esos dos casos, la caducidad opera sobre la ley. ¿Sí? Pierde vigencia, no tiene sentido ya que esté. ¿Entendés, Manuela? Sí, gracias. No, por favor. Y la otra forma de caducidad de la ley, que es la segunda, es cuando la ley entra a ser o pasa a ser una letra muerta porque hay una costumbre contraria, de alguna manera, que la mata, básicamente. ¿Sí? Muy bien. Melina, esto es lo que te estoy diciendo ahora, corazón. ¿Sí? La otra forma de caducidad es cuando hay una costumbre que es contraria a la ley y la termina matando a la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociedad donde se desarrolla esa ley, o la comunidad o el grupo social donde esa ley tenía vigencia, empieza a utilizar esta costumbre que es contraria a la ley y la deja sin vigencia, la saca de juego a la ley, básicamente. ¿Sí? Esa situación se llama desuetudo de la ley. Perdón, pero es complejo de decir, pero se llama desuetudo de la ley. ¿Sí? ¿Estamos bien? Cuando opera una costumbre haciendo morir una ley, se llama desuetudo. La ley entra en lo que se llama desuetudo o su muerte, básicamente por el no uso. ¿Sí? Porque una costumbre la sustituye. Como ustedes ya deben, no sé si lo han visto, pero quizás sí, algunos de los que hayan ya pasado el constitucional, la costumbre también es fuente del derecho. ¿Sí? ¿Eso no se acuerdan? ¿Alguno que lo haya visto? Hay varias fuentes del derecho, entre ellos es la ley, por supuesto, como fuente principal del derecho, pero también la costumbre. Y en estas circunstancias donde se ve que una costumbre entra en colisión con una ley que ya no se usa, y si se usa la costumbre, entonces la ley empieza a morir porque no tiene sentido su aplicación. ¿Sí? Porque la comunidad o la sociedad decide que es más propicia, a lo mejor, la costumbre que la ley que estaba vigente desde antes. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Chicos, no sé cómo vamos con la hora. Perfecto. La costumbre, la doctrina y la jurisprudencia, sí señora, sí señor, perfecto, exactamente, Meli. Chicos, no sé ni la hora que estamos, pero me imagino que debe haber tiempo. 19:25. Sí, estamos bien. Excelente, gracias. Sí, vamos divino. Bueno, ahora, ¿queda claro entonces cuándo entra en vigencia la ley? ¿Cuándo muere la ley? Y los casos, ¿sí? Y ahora vamos a ver el último de los interrogantes que teníamos pendiente, que es a qué situaciones o relaciones jurídicas se aplica la nueva ley, ¿sí? Meli, ¿ya te contesté? Sí, estaba perfecto. Bueno, entonces, el último interrogante que nos queda es, ¿a qué situaciones o relaciones jurídicas se aplica la nueva ley? ¿O a qué partes, o a qué espacios de esa nueva relación jurídica o situación jurídica se va a aplicar la nueva ley? ¿Sí? Para esto necesito, primera cuestión, que explicar algunos términos que necesito que sepan, porque vamos a tratar de hablarlos ahora. Los primeros términos que necesito explicarles es la diferencia entre relación jurídica y situación jurídica, que son dos cosas distintas. ¿Alguien sabe la diferencia entre situación jurídica y relación jurídica? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien lo explicó? ¿Alguien me quiere dar una mano así me tomo un vaso con agua? ¿Me lo puede explicar? No. Estamos muy complicados. Esta parte es difícil. Agustina, te veo haciendo cara como que hasta acá no llegamos con esto. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos dos opciones, dos términos que parecieran bastante parecidos, pero sin embargo son totalmente distintos. Una cosa es relación jurídica y otra cosa es situación jurídica. La relación jurídica
es un vínculo intersubjetivo. Intersubjetivo significa que están vinculadas dos o más personas, ¿sí? Intersubjetivo, dos o más sujetos, ¿sí? Pueden ser personas jurídicas o personas físicas, ¿sí? Cualquiera de las dos situaciones, pero tiene que haber dos personas vinculadas en una relación jurídica, ¿sí? Y esa relación jurídica, por supuesto que es una relación interpersonal que le interesa al derecho, porque, por ejemplo, la amistad, la verdad es que poco le interesa al derecho. El derecho no regula las cuestiones sobre la amistad. Sin embargo, es una relación intersubjetiva, ¿sí? Pero claramente esa es una relación intersubjetiva que al derecho no le importa. Pero sí le importa otro tipo de relaciones subjetivas, como por ejemplo un contrato de compraventa, donde hay un intercambio de bienes o un intercambio de servicios, ¿sí? Entonces, ese tipo de relación, relación jurídica es la que le interesa al derecho, son relaciones interpersonales son vínculos interpersonales que tienen interés para el derecho, ¿sí? Y el otro concepto es la de situación jurídica, y la situación jurídica es el modo de ser o de estar de una persona en la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, la situación de padre, la situación de hijo, la situación de heredero, la situación de propietario, o quizá de menor de edad, ¿sí? Son todas situaciones de una sola persona con relación a la sociedad. Esas situaciones jurídicas también le importan al derecho. Exacto, una relación de una persona con la ley o con la sociedad, o con el vínculo en que se encuentra inmerso, ¿sí? ¿Estamos? Esas otras situaciones que, si bien involucra a una sola persona, también le interesan al derecho, y por eso sobre ellas regula, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Tanto las situaciones como las relaciones jurídicas claramente no son acciones o vinculaciones que se generan y terminan en el mismo momento, sino que están hechas o están creadas destinadas a tener un plazo, ¿sí? Un momento más o menos prolongado, pero no es que nacen y mueren en el mismo momento que se crean, ¿se entiende? Una relación jurídica no nace hoy y se termina ahora, sino que está destinada a extenderse en el tiempo, y por eso necesitamos saber qué ley se aplica en qué momento de esa relación jurídica, ¿se entiende? Necesito que alguien me diga, porque por ahí esto es más complejo y se me va un poco la explicación sin ver en las caritas, que por ahí no sé si entienden. ¿Se entiende, Graciela? Sí, Agustina me hace Sí, que sí. profesora, yo entiendo que relación jurídica se entiende, y situación jurídica entiendo, por ejemplo, cuando es personal y en una situación determinada, por ejemplo, trabajador, empleador, y que eso tiene un principio y un fin. No, porque vos fíjate que esa la situación, relación, ¿no entiendo? escúchame, Graciela, esto. Vos dijiste muy bien, la relación jurídica es cuando hay dos personas vinculadas por un hecho, por un acto, por algo, ¿sí? Y la situación jurídica es esa sola persona con relación a su ubicación social o lo que fuera, ¿sí? O con relación a la ley, como dijeron los chicos hace un rato, ¿sí? Es hijo, y a ver, como consecuencia de ser hijo, no hijo y relacionado con el padre, una relación filial, ¿sí? Que ahí estamos en una relación jurídica. Es la situación de hijo, ¿sí? Necesito que se entienda bien esto, Graciela. Una cosa es la relación filial, ¿sí? Entre padre e hijo, y ahí estamos hablando de una relación jurídica, y otra cosa es la situación de padre, o la situación de hijo, o la situación de menor de edad, o la situación de heredero, eventualmente, ¿sí? Es esa persona con relación a la ley, específicamente, no con relación a la otra, si bien muchas veces esa situación concreta de una persona está vinculada también con una relación jurídica. ¿Se entiende? Bernardo, ¿vos me querías decir algo aparte? Que un ejemplo claro de situación es el estado civil de la persona, casado, soltero. Sí, señor, sí, señor. El estado civil es un ejemplo de situación jurídica, ¿sí? Yo soy casado con relación a la ley, sin embargo, me uno en una relación jurídica con la persona con la que me casé, ¿sí? Me posiciono yo como sujeto de derecho, me posiciono en los dos lugares.
como siendo, estando en una situación jurídica, yo con relación a la ley, y estando en una relación jurídica, yo con relación a la persona con la que contraje matrimonio, si es que hubiese contraído matrimonio, que claramente es una cosa que está medio en desuso últimamente. Pero bueno, se entiende cómo uno puede estar en la misma circunstancia, en una situación y una relación jurídica casi vinculada al mismo aspecto, pero sin embargo la posición es distinta. Es unipersonal en la situación y es bipersonal o multipersonal o pluripersonal, llámenlo como les guste, en la relación jurídica. ¿Sí? Sin embargo, insisto, son cuestiones, las dos, que deben de interesarle al derecho, porque hay situaciones y relaciones jurídicas que al derecho no le interesan, ¿sí? No le importan. Pero hay algunas que sí están reguladas y sí están legisladas, y ahí es donde nosotros vamos a hacer hincapié, porque vamos a ver en qué situaciones o en qué relaciones y cómo se aplica esta ley nueva con relación a qué cosa, valga la redundancia, de una relación jurídica que ya venía en juego, ¿sí? Porque hay leyes que se aplican con posterioridad a su sanción en relaciones jurídicas que ya venían funcionando de antes, ¿se entiende? Entonces ahora vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? A qué, por eso el tercero de los interrogantes, que yo me lo anoté por acá para no olvidármelo, pero ya por supuesto lo perdí, que no sé dónde está, que era a qué, pucha, me lo olvidé, acá, a qué situaciones o relaciones jurídicas se aplica la nueva ley, ¿sí? Y ahí es donde viene el tema, pero necesitaba explicarle que la diferencia entre situación y relación, porque la vamos a nombrar todo el tiempo ahora, ¿sí? Bueno. Entonces, como esta situación o relación jurídica no nace y muere en el momento, vamos a tener que ver, ya que está destinada a durar en el tiempo, esta nueva ley, cómo se va a aplicar y a qué cosas sí y a qué cosas no se va a aplicar la nueva ley, ¿sí? Si es retroactiva, no es retroactiva, y todas estas cuestiones que están establecidas en el artículo 7 de nuestro código, que ahora vamos a pasar a leer para las dudas de que alguno no tenga el código todavía. Entonces, siendo que hay una situación, una relación jurídica que va en marcha, tenemos tres momentos posibles, ¿sí? Que esté constituida, que esté extinguida o que esté en curso, ¿sí? Entonces, en esas tres situaciones distintas vamos a ver qué cosa se aplica, qué ley se aplica, si se aplica la nueva, si se aplica la vieja, o en qué momento se puede aplicar la vieja, más allá de que haya quedado derogada por una ley posterior. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Otra cosa que me interesa aclararle es que las relaciones jurídicas... Sí, Graciela. Sí, no, para que me quede claro, bien lo de situación jurídica. Entonces, como fuera una situación laboral, puedo decir que la situación jurídica, por ejemplo, en mi caso, es trabajador en relación de dependencia. Esa es la situación jurídica. Y la relación jurídica sería con mi empleador, digamos. La relación laboral específicamente. Claro, ¿sí? Lo entendí bien entonces, sí. Es empleada en relación de dependencia. Ahora, la relación es con su empleador. ¿Sí? ¿Se llega a entender? Es como la de padre e hijo y la relación filial. ¿Sí? Bueno, excelente. Sigo entonces, chicos. Bueno, por supuesto que necesito que también aclararles esto, que toda relación o situación jurídica tiene, por supuesto, produce o busca producir consecuencias o efectos. Claramente no se hace por el hecho solo de hacerla, sino que lo que uno busca con una situación o una relación jurídica es que tenga efectos o consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, un contrato de locación, que es una relación jurídica, lo que busca es que cada vez que venza el mes se pague el alquiler o un canon, ¿sí? Independientemente de si se cumple o no el pago del alquiler, ese vencimiento periódico es la consecuencia de la relación jurídica de un contrato, de una locación, ¿sí? Entonces, toda relación o situación jurídica lo que busca es tener efectos, ¿sí? O lograr consecuencias. No es gratuito, no es que se hace por el solo hecho de hacerlo, sino que toda relación jurídica o situación jurídica busca tener efectos o consecuencias, ¿sí? Y entonces vamos a ver también las legislaciones nuevas, a qué consecuencias se aplican y a cuáles no, de las relaciones jurídicas, ¿sí? Y el último concepto, antes de ver el artículo 7 que me interesa aclararles, es el concepto de leyes imperativas y leyes supletorias, que quizás ya lo han visto,
pero eventualmente me interesa aclararles que en grandes términos hay dos tipos de leyes, las leyes imperativas, ¿sí? Que son leyes que la legislación, valga la redundancia, impone a los particulares independientemente de su voluntad. No importa si la quieren aplicar o no, sino que los particulares están obligadas a aplicarlas. Son leyes obligatorias, leyes imperativas. En cambio, el otro tipo de ley, que se llama supletoria, son leyes que se aplican dependiendo de la voluntad de las partes. Las partes pueden o no aplicar ese tipo de ley que se llama ley supletoria, por ejemplo, en un contrato. Y si eventualmente las partes se olvidan o no regulan algún área específica de ese contrato que están celebrando, entran a regir las leyes supletorias, ¿sí? Pero las partes pueden, de común acuerdo, dejarlas de lado e imponer su voluntad, ¿sí? Entonces, las leyes imperativas, como la palabra lo indica, son leyes que son obligatorias, que las partes no pueden dejar de lado, más allá de su voluntad. Tengan ganas o no de dejarlas de lado, no pueden dejar de aplicarlas, tienen que ser obligatoriamente aplicadas. Son leyes que las partes no pueden dejar de lado. Sin embargo, las leyes supletorias son leyes que, como la palabra lo indica, suplen la voluntad de los contratantes, por ejemplo, ¿sí? Pueden aplicarlas, o pueden hacer referencia a esas leyes, o pueden no hacerlo, y eventualmente se van a aplicar o no se van a aplicar según sea el caso. ¿Se entiende, chicos, cómo funcionan las leyes imperativas y las supletorias? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque ahora vamos a leer el artículo 7, que nos cuenta cómo funciona la retroactividad de la ley. ¿Sí? Vamos a ver. Dice, eficacia temporal. ¿Alguien lo quiere leer, chicos? Que me haga la gauchada enorme de leerlo. Valentín, que está siempre como ahí pendiente. Dale, yo lo leo. Dale, genial. Dice, artículo 7, eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Muy bien, Valentín, muchas gracias. Lo leímos de corrido el artículo 7, pero necesito contarles que el artículo 7 establece 3 reglas, ¿sí? En sus 3 párrafos, digamos, ¿sí? La primera regla, en el párrafo primero, es la del efecto inmediato de la nueva ley. Lo volvemos a leer, lo leo yo, Valentina, así lo podés leer vos tranquilo también en tu casa. Dice, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones jurídicas, de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Eso, la regla esa se llama efecto inmediato de la nueva ley. Dice entonces que la nueva ley, a partir de su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Por eso necesitaba explicarle lo de las consecuencias y lo de las situaciones y relaciones jurídicas, porque acá venía todo el embrollo que si yo no les explicaba los conceptos antes, posiblemente les hubiese resultado difícil entenderlo. ¿Qué dice este párrafo? Entonces, que la nueva ley se va a aplicar en forma inmediata a las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes, ¿sí? Quiere decir esto que si había una relación jurídica que ya venía desarrollándose, como por ejemplo el contrato de locación que hablamos hace un ratito, ¿sí? La nueva ley se va a aplicar a las consecuencias, quiere decir esto, a los vencimientos futuros de los contratos ya vigentes. ¿Se entiende? ¿Sí? A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias. Habíamos hablado hoy de las consecuencias de las relaciones jurídicas, de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si hay un contrato en curso de ejecución, Agustina, ¿me querías preguntar algo, corazón? Te vi levantando la mano o justo se paró. Justo pasaste la mano para adelante y me parecía que estabas levantando la mano. Bueno, entonces, la nueva ley se va a aplicar a las consecuencias de las relaciones jurídicas ya existentes. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ese párrafo, le decimos efecto inmediato de la aplicación de la nueva ley. ¿Sí? A partir, por
supuesto, del 8º día, como habíamos dicho al principio, o del momento en que la ley establezca su entrada en vigencia, ¿sí? Pero a partir de ahí, en forma inmediata, entra en vigencia, ¿sí? El segundo párrafo, entonces, vamos a agarrarlo. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sea en honor de orden público, excepto disposición en contrario. Lo de orden público, olvídenselo, lo de orden público hace referencia porque el artículo anterior, que fue derogado, el del código anterior, hacía referencia al orden público, entonces este como que lo tomó también. Pero básicamente dice, las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto disposición en contrario, ¿sí? Sigo. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados en garantías constitucionales. A ver, esta regla, o esta segunda regla del artículo 7, se llama principio de retroactividad. Claramente, las leyes nuevas no pueden afectar, no tienen efecto retroactivo, excepto disposición en contrario, ¿sí? O sea, las nuevas leyes no pueden afectar relaciones jurídicas ya vigentes, salvo lo que decía el artículo anterior. Por supuesto que las consecuencias a partir de la sanción, sí, pero no puede afectar la relación jurídica ya existente, ¿sí? Dice, las leyes no tienen efecto retroactivo, o sea, en el orden público, excepto disposición en contrario. Si la misma ley establece que va a tener efecto retroactivo, entonces sí hay situaciones en las cuales las leyes tienen este efecto, pero no es lo habitual, ¿sí? Lo normal es que las leyes, o lo habitual es que las leyes, por esta regla número 2, es que no tengan efecto retroactivo, ¿sí? Y te da la posibilidad de que sí, efectivamente lo tengan, pero ojo, porque dice, pueden tener efecto retroactivo, pero siempre y cuando no afecte derechos amparados en garantías constitucionales. ¿Y qué pasa con el tema de las garantías constitucionales? Hacen como como si fuese un límite, como es, no sé cómo explicarles, es un límite infranqueable el de las garantías constitucionales, ¿sí? Dice, entonces, no son retroactivos, la ley nueva no es retroactiva, salvo que la misma ley lo establezca y vuelve a tener otro límite, esta retroactividad posible en las garantías constitucionales, en los derechos amparados en garantías constitucionales. Entonces, necesito explicarles bien esto porque por ahí los mezclé demasiado. Porque la veo la cara de Agustina, pobrecita, que me mira como diciendo un brollo. ¿Vos entendiste, Agus? Sí. Excelente. Bueno, pero de todas maneras les explico de nuevo. La regla número 2 es la irretroactividad de la ley. La ley es irretroactiva. Pero, sin embargo, si la misma ley lo establece, puede ser retroactiva. Pero, sin embargo, de nuevo, volvemos a la irretroactividad, no puede ser retroactiva si perjudica derechos amparados en garantías constitucionales. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todos entendieron bien? Bueno. Entonces, Valentín, ¿entendiste? Sí, entendí. Sí, entendí. Excelente. Bueno, queda claro entonces, las leyes en principio son irretroactivas, salvo que la propia ley lo establezca, pero esa retroactividad tampoco puede amparar derechos amparados en garantías constitucionales, pues no puede modificar, no puede perjudicar derechos amparados en garantías constitucionales, ¿sí? Básicamente la ley es irretroactiva, en definitiva, para terminar el tema. Y la última situación, o la última regla que establece, a ver, ¿dónde lo dejé? La última regla que establece el artículo 7 es la de efecto diferido de la ley supletoria derogada. ¿Por qué? Dice, las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Pero básicamente lo que dice este inciso, o este párrafo, es que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución. El primer párrafo se refería a qué tipo de ley, si no es supletoria. Efecto inmediato de la nueva ley. ¿Pero a qué tipo de ley? Muy Imperativa. bien, a las leyes imperativas. No lo dice, pero por descarte, si el último párrafo se refiere a las supletorias, ¿sí? Y dice que no son, las nuevas no son aplicables a los contratos de curso de ejecución, claramente el párrafo primero hablaba de las leyes imperativas, ¿sí? ¿Se entiende o no? Sí. Bueno. Por ahí con un ejemplo, después queda más claro. Toda esta parte de las leyes supletorias, a veces está bueno un ejemplo.
Lo que pasa es que las leyes supletorias tienen esta característica, Valentín. Yo voy a celebrar un contrato, ¿sí? Yo celebro un contrato con vos. Va a haber leyes que nosotros no vamos a poder dejar de lado por más que queramos, ¿sí? No vamos a poder. Estas son las leyes imperativas, ¿sí? Pero va a haber leyes que se llaman estas supletorias que nosotros podemos decidir voluntariamente dejar de lado y no aplicarlas. E incluso a tener nuestra forma con relación a estas cuestiones, ¿sí? ¿Qué sé yo? Te lo voy a decir burdamente y no, insisto, no son casos concretos, pero supongamos que fuera así. Vos y yo vamos a alquilar yo te voy a alquilar a vos una casa, ¿sí? Va a haber normas dentro de la ley de locaciones que nosotros no vamos a poder dejar de lado, ¿sí? Como por ejemplo la duración, o por ejemplo la duración del contrato, la forma, algunas cuestiones concretas como por ejemplo en la forma del contrato, cómo se debe de hacer. Hay cosas que nosotros no vamos a poder dejar de lado. Sin embargo, va a haber cosas que nosotros sí podemos dejar de lado, incluso convenir cosas en contrario, como por ejemplo, si el contrato no se cumple, vamos a tener que litigar en Bahía Blanca, ¿sí? Entonces, yo sí voy a poder dejar de lado la competencia de los tribunales de los juzgados marplatenses para ir a litigar en Bahía Blanca, ¿sí? Puedo decidirlo de esta manera. ¿Se entiende? Esa es una ley supletoria. Yo puedo decidir que ese contrato se ejecute, si hay algún problema, en los juzgados de Bahía Blanca, porque yo vivo ahí, aunque el inmueble esté acá en Mar del Plata, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el día de mañana se sanciona una ley supletoria, dice el artículo de las nuevas leyes supletorias, no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, ¿sí? Si el día de mañana hay una ley supletoria que dice que si no dijimos nada se va a aplicar los juzgados de Mar del Plata, esa nueva ley supletoria a ese contrato en curso de ejecución no se le va a poder aplicar. ¿Se entiende? Sí, ahí se entiende, con el ejemplo se entiende. Bueno, básicamente, como son leyes que las partes pueden dejar de lado según su voluntad, tienen como menos fuerza cuando son leyes nuevas, ¿sí? Las obligatorias, las leyes imperativas son de aplicación inmediata. Sin embargo, las supletorias no se pueden aplicar para atrás. En los contratos en curso de ejecución, por supuesto que los que son posteriores sí se pueden aplicar, ¿no? Eso no hay duda. Bien. ¿Se entiende? Y hace una excepción con los contratos, con lo que tiene que ver con los derechos del consumidor. El último... Claro, siempre y cuando, la última parte del párrafo, muy bien Valentín, me lo había olvidado, dice, siempre y cuando no sean normas más favorables en las relaciones de consumo, ¿sí? El consumidor en las relaciones de consumo está protegido y eventualmente también puede ser aplicable las nuevas leyes supletorias, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿llegamos a entender todo, chicos? ¿Podrías repetir el nombre completo de la ley, que era medio largo? Del tercer ¿El párrafo. nombre completo de qué ley te dije? Del artículo 7 del tercer párrafo. Efecto diferido. Diferido de la ley supletoria. Efecto de diferido de la ley supletoria derogada. ¿Sí? ¿Sí? Este efecto diferido de la ley supletoria derogada quiere decir que se va a seguir aplicando la ley supletoria, aunque sea contraria a la nueva ley supletoria, ¿sí? Esto se llama ultraactividad de la ley. Quiere decir que esta ley, si bien quedó en desuso, la derogó otra ley posterior supletoria, va a seguir teniendo vigencia porque tiene ultraactividad esa ley supletoria, ¿sí? Tiene vigencia más allá de su muerte por derogación. Bueno. ¿Se entendió? Bernardo, ¿alguna duda? ¿Que abriste el micrófono? No, ninguna, era para el nombre del tercer párrafo. Ah, perdón, excelente. Bueno, otra cosa, chicos, que me parece que está bueno que sepan es cómo se cuentan los intervalos del derecho. A ver si está en esta PowerPoint, porque me parece que está. Déjenme ver. Acá. Capaz que es interesante esto que lo vean,
porque hay... Ay, no puedo correr esto. Bueno, cuestión que, básicamente, ¿cómo se cuentan los intervalos del derecho? O los tiempos en el derecho, ¿sí? Sí. Acá está claro esto, dice, desde día es el intervalo que corre desde la medianoche hasta la medianoche, eso no hay duda, chicos, eso lo saben, ¿sí? Desde las 12 hasta las 12. A las 0 horas, medianoche. Sí, desde las 0 horas, 12 o 0 horas, hasta las 0 horas del día siguiente. Eso es un día, ¿sí? Claro. Jurídico. ¿Estamos bien? No sé quién habló. Nadie. Bueno, sigamos, chicos. Los plazos fijados en días a contar de uno determinado quedan excluido del cómputo, el cual debe empezar el día siguiente. Si son 45 días, a partir de hoy queda excluido y se empieza a contar desde mañana los 45 días, ¿sí? Corridos y seguidos. Desde las 0 horas de mañana, digamos. ¿Sí? Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Hoy es 8, no sé, ya 8 de septiembre hasta el 8 de octubre, ¿sí? Eso es un mes. Ahora, ¿qué pasa si se establece un plazo en meses y el mes que sigue no tiene ese día? ¿Sí? Supongamos que yo establezco un plazo el 31 de enero por un mes. ¿Y qué hacemos con febrero? 28, último día. Muy bien. ¿Sí? El último día del mes de vencimiento. Cuando el mes de vencimiento no contare con el día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. ¿Sí? El último día de febrero. O supongamos que marzo tiene 31 y abril no tiene 31. Entonces, si yo tengo que computar un mes desde el 31 de marzo, es el 30 de abril. ¿Sí? ¿Se entiende? Los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo, o sea, a las 0 horas, a las 11:59. Eso es a las importante. 23:59. No puedo encontrar los intervalos en el derecho. Sí. Igual lo busco y lo encuentro en cualquier lado, ¿no? Sí. Porque es una paja. Sí. ¿Quién habla? Me fijé, pero está. Vos tenés, a las 8 no empieza el... Perdón, Candela Ivanovich tiene el micrófono abierto y está hablando con Nicolás Medel. Se quedó muda. Que es importante, dice, es importante. Sí, dijo que era re importante, ¿no? Me pareció. Bueno, sí, básicamente sí, chicos, es sencillo, no es tan grave, ¿sí? Bueno, después léanlo si quieren de la filmina. A ver, espérenme a ver qué dice. Sí, no pasa nada, Cande, está todo bien. Pero justo se te abrió el micrófono y estabas hablando con Nico, así que escuchamos todos lo que decía. No tuve opción de callarme. Bueno, esto es sencillo, chicos, no tiene mayor complejidad, como dijo claramente Cande. Es sencillo, lo pueden buscar, el código de procedimientos, está el cómputo de los plazos, ¿sí? Continuo, no se excluyen los días inhábiles o los no laborales, el plazo fijado en horas a contar de una hora determinada, por supuesto la hora siguiente, eso está clarísimo, eso es fácil. Sí, no importa, Sharon, tranquila, ya terminé, no pasa más nada, ya está la clase. Esa, de hecho, es la última filmina que tenía, así que estamos bien. Bueno, chicos, ¿qué les iba a decir? Voy a dejar de compartir esto. ¿Cómo dejo de compartir, no? Acá. Dejar de compartir, ahí los veo. Bueno, ¿quedó todo claro? No sé si se le puede preguntar a usted o a quién corresponde con respecto al trabajo práctico, algunas dudas que tenía respecto al trabajo práctico, pero no sé a qué profesor elegirme. ¿Trabajo práctico, Claudia? Por ejemplo, bueno, una duda, la verdad que lo estudié bastante más, dentro de lo básico puedo entender ahora,
con respecto a si los DNU de prohibición de suspensiones y despidos son de orden público. Bueno, yo a mi entender, por lo que leí hasta ahora, me pareciera que sí, pero también es como algo que es finito, no tengo mayor conocimiento, digamos, porque también el empleador tiene derecho, ¿no?, como empleador a suspender y despedir. Entonces, yo sé que sí, en el trabajo práctico, que es de orden público, pero la verdad que tengo una Graciela, inquietud hay una respecto a ese tema puntual. Sí, yo lo entiendo. A mí igual me gustaría que ¿quién nos dio el trabajo práctico? ¿Claudia? Sí, estaba en el campus cuando arrancó y creo que Claudia en la primera clase Estaba en dijo el campus, lo subió Claudia posiblemente. Sí. Bueno, el tema de Graciela es el siguiente, para que sepan todos en general. En realidad, los trabajos prácticos son para que ustedes investiguen y tengan sus errores y se pueda llegar a charlar de esa situación que ustedes investiguen o que interpretan de lo que pueden llegar a estudiar. Las leyes laborales son leyes de orden público, con lo cual, vos decís muy bien, el DNU es de orden público, pero también la ley laboral que habilita a las suspensiones y los despidos también son de orden público. Entonces habría una colisión eventualmente que hace que, no es que, a ver, esto necesito que entiendas, Graciela, la prohibición de despidos por la situación esta de pandemia en el DNU, no quiere decir que no se pueden hacer los despidos. Lo que quiere decir es que si se hacen los despidos va a tener sanciones, ¿sí? No es que yo tengo un empleado y no puedo, aunque me robe, despedirlo, ¿sí? Yo puedo despedirlo, después se tendrán que aplicar las dos cuestiones juntas, ¿sí? Ahora voy a Antonella un segundito, ¿sí? Pero necesito aclarar esto de Graciela. Pero lo que necesitamos, Graciela, en los trabajos prácticos es que ustedes apliquen no solamente lo que leen, sino su criterio. ¿Sí? Si ustedes leen que son las dos normas de orden público, lo que fuera que sea, ver cómo lo resuelven esa situación, porque eventualmente en algún momento les va a tocar resolver estas cosas, ¿se entiende? Entonces necesitamos más que nada que ustedes lean, vean, estudien y después cuenten qué es lo que piensan ustedes desde su punto de vista, ¿sí? No hay posiblemente una respuesta única a esta situación, ¿sí? Va a haber que ver cada uno qué definió, qué entendió, qué le pareció o cómo lo desarrolló más adelante, pero para eso están los trabajos prácticos, para que ustedes elaboren una respuesta con su criterio, sabiendo lo que leyeron, investigando, viendo, y después que digan ustedes qué es lo que les parece según su punto de vista. Posiblemente todos opinen diferente, o muchos opinen distinto, pero bueno, ahí está lo agradable del trabajo práctico, que puedan desarrollar cuál es su idea o cuál es su interpretación de lo que leen, ¿sí? Si no sería un examen y sería un embole. La fecha del parcial, esperen, un segundo, ¿quién fue? Bernardo, esperame un segundito, Bernardo, que tengo cosas para leer. Dice, ¿se puede entregar trabajo práctico en algún otro lado porque no tengo acceso al campus? Sí. Antonella, está mi mail, me parece, en el campus. Yo creo que está porque el otro día no sé por qué lo leí, no sé dónde entré, pero lo encontré. Capaz que es una cosa que lo pueden acceder los profesores solos. Si no, yo se los doy al mail y ustedes me pueden consultar, preguntar, e incluso si quieren, alguno excepcionalmente no puede entregarlo en el campus, me lo entrega al mail y yo se lo reenvío a Claudia, no hay problema. Si mi mail es como mi nombre entero que están leyendo ahí, todo junto, todo con minúscula, @hotmail.com. Si alguno tiene alguna dificultad y no puede acceder al campus o me quiere consultar algo, me quiere preguntar algo de la relación a la clase o lo que fuera, me mandan un mail y yo en algún momento del día los leo. Y después me preguntan, fecha del parcial, ¿es el 13 o el 20? No tengo ni idea, Antonella, la verdad es que, perdón, Juan Pablo, no sé cuándo es el parcial. Hoy es la primera clase, chicos, que tengo, denme un respiro, no tengo ni idea cuándo es el parcial. Ya lo vamos a saber más adelante, Juan Pablo. En el cronograma que subió el profesor Oviedo figura el 20 de octubre. Primer parcial, martes 20 de octubre. 20 entonces, pareciera. No sé, el 13 de dónde lo sacaste, Juan Pablo. Pero bueno, pareciera que es el 20.
Y ok, Antonella, vos mandame mail que yo en algún momento del día lo veo y te lo contesto, no te preocupes. Profe. Y yo se lo reenvío a Claudia si es con el trabajo práctico. Sí, ¿quién es? Perdón, estaba Bernardo antes, lo hice esperar un segundito. Sí, quería hacer una consulta porque me cambié de comisión y me estoy enterando del trabajo práctico. ¿Ya se mandó? ¿Hay que entregarlo en estos días o todavía? El 10 de... Bernardo, al el 10 de trabajo septiembre. práctico está subido, está en el campus. Bien. Y la clase anterior, Claudia debe haber hablado del trabajo práctico, pero no lo sé con certeza. Bien, gracias. No, por favor. Sí, ahora sí, Guillermo, decime. Una consulta también con respecto a los trabajos prácticos. ¿Es de entrega obligatoria o nos sirve a nosotros para ir aplicando lo que vamos viendo en clase? Como, por ejemplo, requisito para ¿Qué rendir el diferencia parcial. le haría? No, requisito para rendir el parcial no, pero Bien. no tendría mayor, o sea, son grandes. Ustedes sabrán lo que hacen o dejan de hacer. Eventualmente nosotros también sabremos el día de mañana en el parcial si tenemos en consideración o no los trabajos prácticos, si está en duda. A ver, yo me pongo en situación de alumno, Guillermo. Si yo estoy el día de mañana rindo un parcial y mi nota está en duda y yo entrego los trabajos prácticos, capaz tengo medio puntito más y eventualmente apruebo, pero eso es mi pensamiento como en mi lugar de alumno. Después está en cada uno, ustedes son súper adultos y ya saben qué hacer. Por supuesto que no es obligatorio porque no está previsto, creo, en la cursada, la normativa de la cursada, que sean con nota obligatoria y que eso funcione como nota al final, pero bueno, está en cada uno, ¿sí? Sí, no. Yo pienso, yo me pongo en lugar de alumno, ¿me sirve para estudiar? Eventualmente me sirve para estudiar, me sirve para saber si me lo corrigen, cuál es el criterio de la cátedra, y eventualmente, si estoy en duda en cuanto a la nota el día de mañana, capaz que hasta me suma un poquito, entonces yo lo haría, Guillermo, pero... Sí, yo cada preguntaba uno más que sabe. nada porque en el cuatri anterior algunas materias lo hacían como requisito y otras no, por eso. No, no es requisito, nosotros no lo tenemos pautado como un requisito obligatorio para aprobar el examen o para dar el examen, ninguna cuestión así. Bien. Gracias, profe. Ahí Bernardo dice, Bernardo, ¿estás leyendo vos? Que dicen que si no estás en el grupo de WhatsApp... Sí, ya le mandé el número al privado, gracias, Graciela. Ok, listo, eso está resuelto. Trabajo práctico tiene fecha de entrega el 10. Les aclaro esto porque alguien lo aclara. Y me imagino que le dicen a alguien que si le van a pasar el video... Voy a dejar del video, ya estaría. Voy a pausarlo porque no tiene mucha lógica, ya está.